Esta es una grabación de audio de un folleto presentado por el Ministerio de E-Bible Fellowship titulado ¿Por qué está el mundo tan dividido? No estoy seguro de por qué, pero parece que las cosas se están deshaciendo más y más. Supongo que es solo la política lo que nos divide. Donde quiera que nos encontremos en el mundo de hoy, sí encontramos tremendo desorden, en ya que no se confía en los sistemas políticos en cuales antes confiábamos. Las agencias de noticias, que una vez fueron altamente estimadas, incluso veneradas, ya no son respetadas, pero en cambio se describen en forma de burla como noticias falsas. La industria del entretenimiento del mundo se ha visto gravemente afectada por escándalo tras escándalo que ha resultado en una gran humillación para aquellos que están expuestos. Pero no termina ahí. Muchos acostumbrados a escapar de los problemas del mundo, recurriendo a los deportes como un medio de refugio, han visto a sus queridos equipos y jugadores deportivos y los medios que los cubren envueltos en múltiples controversias. Incluso la religión se ha visto rodeada por gran desorden, ya que una de las religiones más grandes del mundo ha visto su reputación manchada repetidamente por aquellos que han participado en actos de terrorismo en su nombre. Y lamentablemente, la división caótica en el mundo no solo está presente en un lugar distante, sino que también vemos divisiones sociales prácticamente en todo lugar donde miramos, y a menudo en nuestras propias familias. ¿Qué está pasando? Quizás esto te sorprenda, pero la respuesta a esta pregunta se encuentra en la Biblia. La Biblia habla de un tiempo en que el mundo estará dividido como nunca ha estado dividido antes. El tiempo de gran división ocurre durante el día del juicio. Dice en Ezequiel capítulo 38, versículos 21 y 22, Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y también leemos en Zacarías capítulo 14, versículo 13. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. El día del juicio. ¿Eh? ¿Estás diciendo que el día del juicio ya casi está aquí? No, en realidad, la Biblia ha revelado el hecho de que el día del juicio ya ha llegado. Quizás recuerdas haber oído sobre la fecha del 21 de mayo de 2011 proclamada al mundo hace varios años. La Biblia insiste en que esa proclamación fue correcta. Esto significa que Dios ha estado juzgando al mundo desde aquel momento hasta ahora. Y la Biblia también indica que este período de juicio prolongado continuará por varios años más, muy posiblemente hasta el año 2033 DC. ¿Qué? No puedes hablar en serio. ¿Crees que solo porque el mundo está dividido en este momento significa que es el día del juicio? Es al revés. No es el día del juicio porque el mundo está dividido, pero el mundo está dividido porque es el día del juicio. Y el programa del juicio de Dios exige la división del reino de Satanás, es decir, la división de este mundo. Dice en Mateo capítulo 12, versículo 25, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. También, en Marcos capítulo 3, versículos 24 a 26, Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Observe que la idea de no poder permanecer aparece repetidamente en estas escrituras. Dios, quien escribió la Biblia, selecciona sus palabras con gran precisión. Vemos un lenguaje similar en algunos otros lugares. Dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? También dice en Salmo capítulo 1, versículo 5, Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio,
ni los pecadores en la congregación de los justos. El reino de Satanás, que consiste de todas las personas no salvas del mundo, caerá en el tiempo del juicio final. La división de la casa de Satanás no les permitirá permanecer o sostenerse en pie en el juicio. ¿Tú dijiste que este mundo era el reino de Satanás? Mira, estoy de acuerdo en que hay mucha maldad en el mundo, pero no iría tan lejos como para llamar al mundo el reino de Satanás. Desafortunadamente, así es como la Biblia lo describe. Satanás, quien engañó a Adán y Eva en el jardín de Edén, ganó por derecho de conquista la servidumbre del hombre para sí mismo y para el pecado. Y fue debido a que ganó el derecho de gobernar sobre la humanidad no salva que él pudo ofrecerle a Jesús todos los reinos del mundo. Dice en Lucas capítulo 4, versículos 5 a 6, y el diablo demostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero, la doy. Satanás podría legítimamente ofrecerle a Cristo todos los reinos del mundo, porque él gobernó sobre ellos desde la caída en el jardín de Edén. No sé, la idea de que Satanás gobierne el mundo me suena extraño. Bueno, de hecho ya no está gobernando el mundo en este momento. Una vez que el Señor Jesucristo vino como juez de la humanidad, a partir del 21 de mayo de 2011, sacó a Satanás de todo gobierno oficial y Jesús se hizo cargo de su reino. El Señor Jesús está actualmente gobernando el mundo durante este periodo prolongado de juicio sobre el mundo. La Biblia nos da una parábola histórica del rey de Babilonia y la caída de su reino para ilustrar esta gran verdad. Primero encontramos que el rey de Babilonia es una figura o representación del diablo. Dice en Isaías capítulo 14, versículo 4, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Y también dice en Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, seré semejante al Altísimo. El mundo ha caído, ha caído. Fue el rey de Babilonia y su nación quien destruyó la tierra de Judá y llevó a muchos de los judíos cautivos a Babilonia. Después de un periodo terrible de 70 años, lo cual tipificó la gran tribulación, Babilonia fue conquistada por los medos y los persas. La caída de Babilonia en ese momento señaló la caída de Satanás y del mundo en el tiempo del fin. Es por esta razón que la Biblia tiene mucho que decir acerca de la caída de Babilonia. Leemos en Jeremías capítulo 51, versículos 7 a 8. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos. Se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. También en Isaías capítulo 21, versículo 9. Cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Y también en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Basado en el contexto de Apocalipsis 14, vemos que la caída de Babilonia es lenguaje figurativo que describe la caída del mundo en el momento de su juicio final. Leemos en Apocalipsis capítulo 14 versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, y ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. También leemos de la caída de Babilonia en el capítulo 18. Apocalipsis 18, versículo 2. Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
Donde quiera que encontramos las palabras Babilonia ha caído, podemos parafrasar esto a significar el mundo ha caído, o el día del juicio está aquí, el día del juicio está aquí. En un versículo notable, el Señor usa a Babilonia con la caída de todas las personas no salvas en el mundo. Leemos en Jeremías capítulo 51, versículo 49. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Por lo tanto, la caída de Babilonia es sinónimo con la caída del mundo. Obviamente, una vez que Babilonia cayó, eso significó que ya no podía levantarse. La división provoca la caída de una casa. La división provoca la caída de un reino. El reino de Satanás en este mundo ha caído, y la evidencia externa de esta caída se puede ver en la división del mundo alrededor de nosotros. La escritura en la pared: tu reino es dividido. De una manera muy interesante, Dios describe en la Biblia la misma noche en que el rey de Babilonia, quien tipifica a Satanás, fue muerto y su reino cayó. En ese momento, el rey Belsasar vio una escritura misteriosa en una pared. Se perturbó tanto que sus rodillas comenzaron a golpearse una contra la otra. Finalmente, el fiel hombre de Dios, Daniel, fue llamado a venir para interpretar la escritura en la pared. Leemos en Daniel capítulo 5, versículos 25 a 28. Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene: contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel: pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Peres: tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. Y también leemos en versículos 30 y 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Dario de Media tomó el reino. En una noche el rey de Babilonia encontró su fin, y su reino fue dividido. En esa noche el rey de Medo y Persa tomó Babilonia. Por lo tanto, la Biblia describe a Dario, también conocido como Ciro, como un tipo de Cristo que viene como ladrón por la noche. Sabemos con certeza que Dario, o Ciro, era un tipo de Cristo, debido a lo que se dice de él en el libro de Isaías. Leemos en Isaías capítulo 44, versículo 28, que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo: serás fundado. Ciro, o Dario, es llamado el pastor de Dios. Y también en Isaías capítulo 45, versículo 1, leemos: así dice Jehová a su ungido, a Ciro. También se le llama el ungido de Dios. La palabra traducida como ungido es la misma palabra traducida como Mesías en el libro de Daniel. No hay duda que Ciro tipifica a Cristo viniendo como un ladrón para juzgar a Satanás y a este mundo en el día del juicio. Después de conquistarlo, Ciro luego divide el reino de Babilonia. Curiosamente, el Señor Jesús una vez se refirió a sí mismo como un partidor al responder un hombre que quería que resolviera una disputa sobre una cuestión de herencia con su hermano. Leemos en Lucas capítulo 12, versículos 13 a 14. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Lo que es interesante acerca de la declaración de Jesús es que él une las palabras juez y partidor. Sabemos por la Biblia que Cristo es el juez de este mundo, y ahora estamos aprendiendo que Él también es el partidor del reino de Satanás en este mundo. ¿Estás diciendo que en este momento Jesucristo está gobernando este mundo? Eso es correcto. La Biblia declara que en este momento Jesucristo está gobernando este mundo en el día del juicio. Leemos en Apocalipsis capítulo 11 versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo,
y él reinará por los siglos de los siglos. Y también en Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda, para herir con ellas las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Si Jesús está gobernando el mundo, ¿no serían las cosas más bien maravillosas para todos en lugar de ser tan malas como son? Jesús no está gobernando el mundo de una manera benevolente. Él no está gobernando por el bien o por el beneficio de las personas no salvas. La Biblia dice que Él está gobernando con una vara de hierro, porque Él es el juez justo que está castigando a la humanidad por transgredir su santa ley, la Biblia. El castigo involucra exponer los pecados del mundo que resultan en humillación pública. En otras palabras, en este momento Jesús está trabajando activamente para ridiculizar y traer burla a todas las facetas de las instituciones del mundo. Leemos en Isaías capítulo 47, versículo 1. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia, sin trono, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Y también en Isaías capítulo 47, versículo 3. Será tu vergüenza descubierta, y tu deshonra será vista. Haré retribución, y no se librará hombre alguno. Como el hombre se burló de Dios y de su palabra, el Señor voltea las mesas y se burla del hombre durante su final. También leemos en Proverbios capítulo 1, versículos 25 a 26. Sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere los que teméis. Haces que Jesús suene cruel y vengativo. Pensé que se suponía que era amable y gentil. Él es amable y gentil, pero también es el juez justo de la humanidad, y como juez, Él está ejerciendo una venganza justa sobre los transgredores de su ley y sobre aquellos que han derramado la sangre de su pueblo electo. Leemos en Juan capítulo 5, versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y también en Romanos capítulo 12, versículo 19. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y también en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 a 8. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto suena mal. ¿No hay buenas noticias? Hay buenas noticias para aquellos que Dios salvó antes de la fecha del 21 de mayo de 2011. Esas personas se salvaron por el oír de la Biblia y han sido dejados en la tierra para pasar por este grave periodo de juicio sobre el mundo. Estas personas elegidas han sido dejadas en la tierra para que comparezcan ante el tribunal de Cristo. Leemos en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Aquellos que Cristo ha salvado no tendrán ningún pecado en ellos, y, por lo tanto, perseveran hasta el fin. También leemos en Mateo capítulo 24 versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. A diferencia de los inconversos de la tierra, los hijos elegidos de Dios soportarán el proceso del juicio, o el fuego espiritual, hasta su finalización y, finalmente, entrarán en el maravilloso nuevo cielo y nueva tierra como Dios les ha prometido. Leemos en Zacarías capítulo 13, versículos 8 a 9. En toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella, y meteré en el fuego la 3/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. No es nada agradable por lo que estamos pasando, pero ciertamente vale la pena,
ya que al final el pueblo elegido de Dios finalmente entrarán en la eternidad y en el gozo de su Señor. Leemos en Mateo 25, versículo 23. Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.